cuando la grabación ya esté lista, generalmente se demora por ahí media horita, después de que uno hace el cierre de la reunión o de aquí a mañana se la estaré enviando para que usted la pueda como compartir, ¿de acuerdo? Perfecto. O si le queda más fácil, ya usted considera compartirle las diapositivas que le voy también a enseñar, pues miramos a ver en ese caso. No, Entonces, queda muy bueno el video para la historia. perfecto. Espérate, yo acá Entonces, estoy invitando a la gente del Club de Leones a la ok, reunión. Yo les aviso. entonces, si algo los esperamos. No, es como por protocolo, de pronto entra el secretario. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Yo miro una cosita acá. Sí, me parece importante que mientras cada vez nos vamos uniendo más, pues eso también es muy importante. Listo, perfecto. ¿Ya Ya, arrancó a grabar? sí, señor. Bueno, Ya tiene a su vista la presentación. perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito em, acerca Puedes del CRA. ampliarlo, puedes Per- ampliarlo para que quede toda la pantalla. sí, Ah, ven, al lado izquierdo hay un icono, ahí al ladito donde está, hay un icono que usted lo puede apretar a la izquierda. No, donde estaba. No, ya. es a la derecha, a la izquierda. Aquí, A la ese, izquierda. dale ahí, dale ahí. Ya, pero bueno, aquí me da el 100, la subo al 200. No, hunda ese botón que iba a hundir, que ahí le amplía completo. Ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. No lo sabía. Bueno, entonces contarle un poquito qué es el crack, a través de qué estrategia llega a diferentes regiones del país, cuál es el objetivo del programa que nos proponemos, cuáles son, digamos, algunos de los aliados estratégicos, tanto de orden nacional como departamental y municipal, cómo se llega a la atención de la población, qué tipo de servicios se prestan. Sí, sería básicamente como lo que iríamos a abordar. Entonces, el CRAC es una organización privada sin ánimo de lucro, es una fundación que tiene como principal misión realizar procesos de habilitación y rehabilitación para la población con discapacidad visual, tanto población ciega como con baja visión. Si bien hace 60 años inició su trabajo exclusivamente para la población con discapacidad visual, ciegos, a eso debe su nombre, pero en la trayectoria de vida realizó pues unos aprendizajes donde inició también la atención de la población con baja visión y no solamente adultos, sino niños a partir de 5 años. Solamente en 2 ciudades del país desarrolla programas para niños de menores de 5 años, que es básicamente en Bogotá y en una alianza que tiene con el Hospital Universitario San Vicente Fundación en la ciudad de Medellín. ¿Por qué solamente en estos 2 lugares? Porque la atención de la población menor de 5 años requiere otras estrategias, otros profesionales y otras herramientas distintas que llevarlas a nivel del país, pues sería extremadamente costoso, entonces no puede asumir por ahora ese compromiso. A partir del año 2007, el CRAC se empieza a pensar cómo en poder llegar a la población con discapacidad visual del país, teniendo en cuenta en que llegar a la capital pues, del país era muy complejo, no solamente por la población, sino por todas las barreras existentes desde el sistema de salud y que además esta población, para poder llegar y estar allí un tiempo determinado, necesariamente debería ir acompañado. Entonces, esto implicaba o implica para estas familias un costo muy elevado. Entonces, se empezó a pensar cómo llegar a distintas regiones del país. Inicia la primera alianza con el Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde el CRAC entrega el modelo de atención a la población, hace todo el acompañamiento técnico y todo
y el hospital también pone, digamos, algunos elementos para llevar a cabo el programa bajo el modelo establecido. Entonces, a partir de, digamos, la implementación de esta primera alianza y el seguimiento que se empezó a hacer, fue posible, a partir de estos aprendizajes, pensar que sí era posible llevarla a otras regiones del país. Importante también pensar que el CRAC a través de esta estrategia no tiene pensado establecerse definitivamente en una región, ¿sí? Si bien en Bogotá está pues hace 60 años, porque allí confluye un número muy importante de población, teniendo en cuenta pues el tamaño de Bogotá y Cundinamarca. En Medellín todavía la alianza con el Hospital San Vicente se mantiene también por un número importante de población, pero en general en los demás municipios llega luego de tener caracterizada la población que se piensa atender, se desarrollan todas las estrategias de atención y una vez se finaliza la atención de toda la población, el CRAC migra a otros municipios, bien sea dentro de la misma región o a otras regiones diferentes. Eso también es como muy importante tenerlo en cuenta, digamos, durante este proceso que se ha venido llevando a cabo. ¿Qué hace entonces? A través de alianzas que suman con alcaldías, gobernaciones, entidades de salud, cajas de compensación, bibliotecas públicas, EPS, Club de Leones, Rotarios y otro tipo de organizaciones, sumamos esfuerzos para que realmente este programa sea una realidad para la población con discapacidad visual. Si tiene algunas preguntas o algunas inquietudes, vale la pena pues que las vamos, porque yo creo que la idea es más conversar. El objetivo entonces de estas alianzas es sumar esfuerzos físicos, metodológicos y profesionales para el desarrollo del programa, con el objetivo de transformar la trayectoria de vida de las personas y sus familias. Pretendemos que no solamente se generen procesos de rehabilitación, para que la persona haga, digamos, una serie de aprendizajes y a futuro vuelva y se encierre en sus casas, sino que realmente estas personas puedan vincularse con procesos de inclusión social en tres grandes líneas. Pues el CRAC le hace fuerza a la línea de educación en todos los niveles: educación básica, educación media, superior y formación para el trabajo. La segunda línea, todo lo que tiene que ver con entornos productivos y laborales, desde el emprendimiento y la empleabilidad. Y la tercera gran línea, todo lo que tiene que ver con ocio y uso del tiempo libre. Allí incluye todo el tema de las artes, el tema del deporte y el liderazgo social, porque nos interesa, y siendo coherentes definitivamente con lo que plantea la Convención de Personas con Discapacidad, pues de que ellos puedan irse empoderando para que logren y mantengan y continúen transformando, haciendo pues como todas las transformaciones que se requieren. Digamos que a través de este ejercicio el CRAC ha venido tejiendo relacionamientos, digamos, con entidades de orden nacional, entidades de orden gubernamental y local, concretamente con las alcaldías, a nivel, digamos, público, a nivel privado también, aprovechando el máximo de entidades que hayan en cada una de las regiones donde CRAC llega. A nivel nacional, con quienes hemos mantenido contactos, pues digamos, durante más tiempo en esta trayectoria, con el Ministerio de Educación Nacional, básicamente con el fin de que nos entreguen, digamos, parte de la caracterización de la población que ellos tienen. El ministerio tiene una plataforma que se llama el CIMAT, donde ellos deben registrar todos los niños que tengan alguna condición de discapacidad. Entonces, desde allí nos refieren un número importante de población a nivel del país. También está el programa, por ejemplo, del Departamento de Prosperidad Social con sus programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción, con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Bienestar Familiar, básicamente también con estas entidades para articular la atención de la población. Y otras entidades que apoyan también con sus programas y sus que ya tienen establecidos, por ejemplo con el SENA, que va también hacia una tendencia
de acompañar a la población con discapacidad, digamos en general, pero también específicamente la población con discapacidad visual en sus procesos de formación técnico y tecnológico. Ya la gente, antes el SENA, digamos, direccionaba mucho procesos de capacitación corta para la población con discapacidad. Ya las personas en general, no, muchos no quieren estar allí y es entendible porque primero han mejorado sus niveles educativos, ya acceden, digamos, a bachillerato, se gradúan, presentan las pruebas 11 y quieren apostarle a formación, digamos, más especializada que les permita cualificarse, digamos, para un tema de empleabilidad en mejores condiciones de vida. Hemos tenido también alianzas con la Red Cultural del Banco de la República, con quienes hemos llegado de manera efectiva a distintas regiones del país, con el Ministerio de las TIC, que ellos tienen diseñados pues una serie de programas de ofertas interesantes para la población en general y con énfasis en la población con discapacidad visual. Ya también, digamos, lograron y han podido ir ajustando muchas de sus ofertas para que la población nuestra pueda estar vinculados con estas ofertas. Además que el Ministerio de las TIC es quien maneja las licencias, quien tiene, digamos, el dominio sobre las licencias que las personas con discapacidad visual deben aprender a manejar para lograr disminuir barreras en la comunicación, y él hace las entregas efectivas porque ha sido muy juicioso en entregar estas licencias tanto a la población con discapacidad, si son personas ciegas, pues el lector de pantalla; si son personas con baja visión, el magnificador de pantalla, y a las entidades, bien sea públicas o privadas, que le quieran apostar al tema de la inclusión social. Entonces también, Doctora cuando Nora, usted me... acá hay una Cuénteme. preguntita. De Sí. acuerdo a lo que estábamos conversando nosotros por teléfono, yo le voy a comentar cómo le estoy pasando el proyecto a los compañeros de acá del Club de Leones de Apartado, tratando de también hacer una unión con el Club de Leones de Currulao, porque lo vamos a presentar ante la Fundación Club de Leones Internacional, y eso se debe presentar mínimo 2 organizaciones o 2 clubes que se junten para estos dichos. Entonces, Perfecto. el nombre del proyecto de nosotros se va a llamar Sala León. Ujú, Como le estaba diciendo, estamos pendientes de organizar con el municipio de Apartado el comodato, pero nosotros, digamos, a través de un comité que nombró la junta directiva, vamos a empezar a mirar a ver cómo parte de ese local nosotros lo podemos trabajar para hacer todas las acciones leonísticas que pretendemos. Y nos vamos a ajá, enfocar básicamente al tema de visión, ¿sí? Entonces, ujú, la León vamos a hacer la siguiente actividad a desarrollar. Aula de clases Braille, ujú, clases de guitarra y otros instrumentos para invidentes, clase de computadores para invidentes, que ahí es donde podemos organizarlo en las licencias que da el Ministerio de las TIC. Entonces ahí ustedes nos pueden dar un respaldo grande, ¿cierto? Incluso con el tema de los convenios que ustedes tienen, creo que con Yamaha, también ujú. podemos adquirir algunos instrumentos por el lado de allá. Ese salón también lo vamos a habilitar sobre todo para hacer tamizajes, perdón, visuales y de diabetes. Entonces, básicamente vamos a tener un espacio físico que lógicamente, como estamos trabajando como por una misma línea, Ujú, podemos hacer una muy buena alianza entre la organización CRAP y el Club de Leones de Apartado para que, digamos, hagamos una programación y desarrollemos un plan de actividades ya teniendo un locativo, ¿sí? sí. Entonces, lógicamente, tenemos que dar el primer paso, que es ahora el 12 de diciembre del 2022, que empezamos a organizar, digamos, el nuevo comodato que va a regir, digamos, para de ahí para adelante. Entonces, dentro Ujú. de eso vamos a buscar 2 espacios muy importantes, más o menos 200 metros cuadrados, que lo podemos poner para desarrollar todo este tipo de actividades. Ay, súper, súper importante. Ya enseguida vamos a hablar entonces a esas apuestas que ustedes están haciendo
cómo de manera conjunta nos podemos como aportar. ¿Listo? Sí, Porque, ustedes porque tienen es muy, muy buena experiencia en todo este tipo de situaciones y me imagino que ustedes teniendo dentro de la junta directiva miembros del Club de Leones, ya ustedes tienen buena afinidad, buena sinergia con algunos clubes, me imagino yo. Sí, en varios lugares del país se han generado estas articulaciones y han sido, digamos, con logros muy positivos, ¿sí? Perfecto. Realmente. Bueno, entonces ya enseguida vamos mirando cómo podemos aportar al tema del braille, al tema de la música, de la tecnología, a ver cómo para que podamos articular todas esas propuestas. Bueno, otra entidad con la que también se articula a nivel nacional es la FOAL. La FOAL tiene para América Latina, o sea, la FOAL es un hijo de la Fundación 11 de España, que es una de las fundaciones más grandes para personas con discapacidad visual, tanto ceguera como baja visión, que existe a nivel mundial. Ellos fueron quienes iniciaron también con todo el modelo de atención a la población en procesos de habilitación y rehabilitación. Y ellos tienen un asiento en América Latina a través de la FOAL, que es la Fundación 11 para América Latina, con una propuesta que se llama Ágora. Yo no sé si usted la ha escuchado mencionar, que son aulas de gestión ocupacional para personas con discapacidad visual. O sea, el objetivo básicamente de Ágora, porque se llama programa Ágora, es generar propuestas de empleabilidad para las personas con discapacidad visual. ¿Sí? Pero En algún momento, estos locales son propios de ellos no, o son con alianzas. digamos que las aulas son, digamos, es como un nombre, digamos, no es un espacio físico real, ¿sí? Ellos con quienes han articulado en buena parte y digamos este programa lo estuvo operando muchísimos años en Colombia, digamos el SENA, entonces el SENA era quien digamos disponía de esas aulas ya como espacio físico, ¿sí? Digamos, después de la pandemia, porque el programa Agora paró durante la pandemia, y posterior a la pandemia, pues hay un coordinador a nivel nacional, él está en Bogotá, el doctor Carlos, coordina, digamos, él se está moviendo, digamos, a través del país y está articulando permanentemente también con SENA unas propuestas para llevar a las regiones. Entonces esperamos pues que dentro de todo este proceso para la subregión pues también del Urabá antioqueño ellos puedan pues al programa Ágora también pueda entrar en vigor allí, aportar. Y lo que usted menciona, la Fundación Incolmotor Yamaha, que a través también de la Fundación Uno más Uno, ellos de manera conjunta generaron un programa que se llama Música para Ver, donde promueven, digamos, la música para las personas con discapacidad visual. En unos programas, en algunos momentos y en algunas regiones del país, digamos, en el tema de iniciación musical, pero cuando ya las personas han logrado, digamos, superar esta primera etapa y donde ya la música se vuelve un proyecto de vida, la idea es que ellos también apoyen esas propuestas. Sí, eso lo tendríamos que también retomar para conversar con ellos mediante de pronto la posibilidad o la idea que ustedes tienen de conformar una orquesta para, como proyecto, digamos, que genere ingresos para la población que está allí. Bueno, Acá en apartado, ¿ustedes con quiénes han hablado para articular todos estos temas? a ver, le cuento, como hay varios municipios que quedan como cerquita, entonces la idea no es llegar solamente a un municipio. En apartado con quien hemos conversado, básicamente hicimos una primera reunión con las entidades territoriales, básicamente con el referente de discapacidad o el profesional, porque hay unos municipios, especialmente hay uno que no tiene referente de discapacidad, pues creo que por lo que es un poquito más pequeño, y les hicimos una invitación a contarles qué era el CRAC, que es nuestra organización, y cuál era el objetivo de llegar allí.
Entonces, con apartado se invitó a la señora María del Carmen, que la Valdrich, que es la referente de discapacidad. Se invitó también, esa misma invitación se extendió entonces a apartado, al municipio de Turbo, a Mutatá. En Mutatá no hay referente, pero hay una profesional responsable, digamos, de la atención a la población con discapacidad, que es una fonoaudióloga. Se invitó también a Chigorodó y al municipio como de Carepa. ¿Sí? Entonces, se extendió la invitación a estos 5 municipios con el fin de que contarles un poco y saber si ellos sí tenían el interés o no de que la población se vinculara. A la vez de invitar estos 5 municipios, conocíamos 4 líderes, personas con discapacidad visual, residentes en 4 de estos municipios. Y también los invitamos, ellos realmente han estado allí muy activos. Usted conoce a Carlos Andrés, él fue quien me dio su teléfono y han estado muy interesados y también pues van a ser parte de este proceso. Quizá 2 de ellos ya se rehabilitaron, tuvieron la oportunidad de venir en algún momento de sus vidas al programa del hospital que se desarrolla desde el Hospital Universitario San Vicente Fundación. 2 no, pero de pronto algunos de ellos pues quieren y están interesados en mejorar algunas competencias. Cuando Carlos se rehabilitó, que hace muchísimos años atrás, el INSI también cumplía esta función, ya cumple funciones distintas, pues en ese tema, en ese momento, perdón, la tecnología no había avanzado mucho. Entonces, quizá ellos también hagan parte, digamos, del proceso, 2 de los personas para mejorar las competencias en el tema de manejo de la tecnología, ¿sí? Y a la vez, pues, mover todo esto con la inclusión de manera conjunta. En general, tuvimos una buena recepción, las personas están, pues, las entidades están, digamos, un poquito ocupadas, pues, por lo que es el tema de fin de año, pero están muy interesadas en que lleguemos, ya nos pasaron una caracterización, porque el CRAC no puede llegar a la región, digamos, como un profesional a decir, bueno, ¿dónde está la gente ciega? Empecemos a buscar, a llamar por las emisoras de radio, pues porque sería perder muchísimo tiempo, sino que cuando la idea es garantizar que cuando lleguemos ya tengamos identificada la población, los contactos de teléfono para empezarlos a llamar, a ubicar y realmente empezarlos a vincular al proceso, ¿sí? Al programa como tal. Entonces, ahí vamos. También la secretaria de Inclusión Social del municipio de Apartado se le ha estado escribiendo. Ella no ha podido participar activamente de las reuniones, pero ha estado como al tanto de lo que está pasando de acuerdo con la información pues, que le ha ido proporcionando María del Carmen, ¿sí? Y realmente con las entidades no gubernamentales con quienes hemos conversado, pues básicamente con usted, con el director, el coordinador de la biblioteca de Apartado, y estoy en la búsqueda del señor Carmelo, que maneja, digamos, los puntos Vive Digital. Allí no lo tengo claro si concretamente en Apartado o en toda la subregión del Urabá. También como para irlo invitando, pues, y vayan conociendo de qué se trata el programa, cómo podemos empezar a articular. Posteriormente, la idea es que a futuro, pues ya digamos como cuando ya el año entrante se den las cosas, poder también invitar otras entidades. Sabemos, pues, por ejemplo, que las cajas de compensación familiar aportan de manera positiva, nos ha ido muy bien con ellas, que son además las entidades que por encargo del gobierno tienen la responsabilidad de generar rutas para la inclusión laboral de las personas, incluyendo personas con discapacidad, y que allí quizá con el tema de las bananeras podamos coordinar, pues sabemos que quizá no todos le quieran apostar al empleo productivo dentro de una empresa, pero sino al emprendimiento, que es muy válido y muy valioso, pero también quizá en algún momento otros ya tengan unos perfiles o puedan llegar a tener algunos perfiles
que puedan apostar también al empleo productivo y que conjuntamente con la caja de compensación, con FENALCO, que parece pues hace allí muy buena presencia, en Antioquia también hemos tenido muy buena coordinación con ellos, pues podamos ir avanzando. Entonces la idea es el año entrante, de acuerdo como con todo lo que vamos construyendo, pues podamos también ir vinculando, digamos, este tipo de entidades, ¿sí? Bueno. ¿Ustedes ya tienen un cronograma desarrollado o la dinámica va a ser de acuerdo al acompañamiento de las diferentes organizaciones? La idea, cuando nosotros llegamos, digamos, la idea es que de manera como inmediata empezar a retomar, o sea, como que el profesional probablemente como no es de la región, sino que llega de otra ciudad, probablemente todavía no sabemos porque hay un coordinador, un líder coordinador de regionales que va a estar en la reunión de retroalimentación y probablemente él nos pueda contar y ya dar información un poco más exacta, pero probablemente llegue un profesional que ha estado ya desde la regional Antioquia trabajando, conoce, pues ya tiene una experticia, una experiencia con todo el manejo del programa. Entonces, esta persona llega, se empieza a conectar con la población para empezarla a atender, o sea, un plazo muy corto, o sea, la idea es que él se ubique, tenga donde vivir, se garantice su bienestar y de inmediato empezar la atención de la población y empezar simultáneamente la movilidad, digamos, de articulación con todas las entidades en la región. Ese sí me corresponde a mí, o sea, es parte de las funciones que yo tengo asignadas en el CRAC, no solamente para Antioquia, sino a nivel del país, ¿sí? Empezar esta movilidad, divulgar el programa, darlo a conocer, invitar más entidades que puedan aportar, digamos, a la línea de inclusión, no invitarlos por invitarlos. Probablemente, pues, cuando ya hablemos un poquito también mejor sobre las líneas que ustedes están promoviendo, qué propuestas de emprendimiento tienen, quién podría enriquecer además esas propuestas, pues vamos diciendo, bueno, ustedes que conocen allí la región y que pueden decir, vea, tal entidad nos puede apoyar y nosotros también decirles, mire, en otros lugares del país esta entidad en ese caso también nos ha apoyado, ¿qué tal si la invitamos y empezar a articular, ¿sí? Entonces la idea es que todo se mueva rápido, no es, digamos, empezar a pensar, bueno, que primero, porque a veces existe como la idea, y algunas veces me lo han preguntado, para la inclusión social es como cuando el cuento del huevo y la gallina, que fue primero el huevo o la gallina, que es primero la rehabilitación o la inclusión. La idea es irlo haciendo a la par, ¿sí? Es como la mejor experiencia que hemos tenido, no esperar que la gente, pues sabemos que para algunos temas específicos sí es fundamental que la gente maneje la tecnología. Si la gente, por decir algo, tiene pensado ingresar a la universidad, pues es una responsabilidad que las personas, digamos, puedan tener un excelente manejo de la tecnología y lógicamente de la independencia, digamos, en movilidad, pero otras cosas las podemos ir moviendo a la par y esa es la idea, moverlas de manera simultánea para que realmente podamos ir avanzando y cumpliendo metas, ¿sí? Bueno, contarle que con esta estrategia para este año, pues el CRAC ha estado, digamos, en los siguientes departamentos y municipios, en Barranquilla, en Atlántico, concretamente en Barranquilla y Soledad. En años anteriores estuvo en otros municipios, Cauca, Popayán, Caloto, Santander de Quilichao y Villarrica. Ya terminó, digamos, el proceso de rehabilitación en Caloto, entonces va a Silvia. Está todavía avanzando, digamos, en la atención de Popayán y Santander de Quilichao y Villarrica. En Bucaramanga, en Santander y Girón, Meta, Villavicencio y Granada, en el Cesar, en Valledupar, en Antioquia. Ha estado anteriormente, estuvo en Támesis rehabilitando 50 personas que habían allí con discapacidad visual, terminó la atención y se movió hacia los municipios de Envigado e Itagüí. Y a la par, también montó un programa alterno al Hospital Universitario San Vicente Fundación. ¿Por qué lo montó alterno? Porque al Hospital San Vicente Fundación
Y en el CRAC de Bogotá son entidades eminentemente de salud, o sea que para uno ingresar, digamos, al programa de rehabilitación por el hospital debe sí o sí tener las órdenes de autorización de las respectivas EPS de los que tienen las personas, ¿sí? Y, digamos, usted de pronto no sé si está enterado que el tema de las contrataciones con las EPS va cambiando de acuerdo, digamos, a una cantidad de condiciones internas que ofrecen unos y otros, ¿sí? Las EPS y las IPS. Entonces, realmente se generan muchas barreras. Había un número muy importante de población con discapacidad que no pudo ingresar, sobre todo pertenecientes al régimen del CISBEN, que no autoriza fácilmente los procesos de rehabilitación, es una de las barreras que existen a nivel del país. Entonces se atendieron en un programa alterno, en una alianza que se hizo con la Fundación EPM, y por eso lo llamamos Medellín. Ya en Medellín, por ejemplo, se cierra este año porque ya solamente creo que quedaron una o dos personas identificadas, pues y no se puede tener un profesional no más por dos personas caracterizadas y por eso se piensa migrar hacia la subregión del Urabá antioqueño. En el Valle del Cauca se estuvo en Cali y en Palmira. El año ya, por ejemplo, se cierra Palmira porque ya también se está terminando la atención y migra también hacia otro municipio, en Caldas, en La Dorada, en norte de Santander, Cúcuta, Villa del Rosario y del Zulia, en Magdalena, Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, migra hacia otros municipios. Santa Marta permanece, pero en Ciénaga y Aracataca ya se atendió la población. En La Guajira, en Barranca, se atendió un número importante. En Nariño, Pasto, en Ipiales, La Cruz, en el Tolima, en Ibagué. Y por extensión, este fue un aprendizaje que se hizo a partir de la pandemia, y es que en municipios donde no hay un número muy alto de población que amerite el desplazamiento permanente de un profesional, se atienden en una modalidad que es en algunos momentos por teleorientación y en otros momentos va un profesional presencial a atender ese grupo poblacional durante una semana para intensificar los aprendizajes. De esta manera, pues, por ejemplo, para este año se estuvo en 31 puntos de atención en diferentes ciudades, pues, perdón, en diferentes departamentos del país. Como le decía hace un ratico, pues se atienden personas ciegas y con baja visión a partir de los 5 años, hasta los 14 años se habilitan. Y esto, digamos, nosotros hacemos mucho esta diferencia porque requieren herramientas didácticas y metodologías distintas y a partir de los 14 años se rehabilitan, tanto personas ciegas como con baja visión. También ha sido un aprendizaje que no ha sido fácil a nivel del país entender qué es la baja visión. También llevamos mucho como información en ese sentido, porque a veces las personas confunden, digamos, el uso de lentes para correcciones ortópticas, los confunde como si fuera una situación de baja visión. Y realmente la baja visión, pues enseñarles que obedece a otra situación muy particular y muy específica, donde las personas también requieren el manejo de unas estrategias para lograr pues un máximo de autonomía. Los componentes del programa, entonces aquí nos encontramos en algunos puntos. Ya le voy a decir en cuáles. El componente número 1 que se le entrega a la población es todo el proceso de estimulación sensoperceptual, cognitiva y manual para que realmente las personas potencien el máximo de aprendizajes a través de otros órganos de los sentidos. A veces existe como el mito de que las personas ciegas, por ejemplo, todas tienen muy buen oído. Realmente sí, pero esto se necesita estimular. Y realmente, por ejemplo, para el aprendizaje del braille necesitamos que tengan muy buenas destrezas táctiles. Quienes lo pueden lograr, porque realmente no todos lo logran. Por ejemplo, las personas diabéticas tienen muy afectadas, digamos, la sensibilidad en las yemitas de los dedos y para ellos es mucho más difícil, así estimulemos esta área. Pero de todas formas se tiene en cuenta para un trabajo integral
que permita potencializar pues el máximo de aprendizajes. El componente número 2 es nosotros lo llamamos el componente físico, hace relación a todo el tema de orientación y movilidad, con el uso del bastón blanco para las personas ciegas necesariamente. Y para las personas con baja visión, de acuerdo a la clasificación funcional que tengan, algunas de ellas requieren el uso del bastón blanco de manera permanente u otras en horarios nocturnos, porque hay personas de baja visión que tienen algo que nosotros llamamos y es ceguera nocturna, o sea, de día alcanzan a ver, a percibir los detalles, las barreras para ellos poderse movilizar, pero de noche pierden totalmente el contexto, entonces se trabaja todo el tema, y no solamente es enseñarles cómo se arrastra un bastón de movilidad, sino realmente todo lo que implica la orientación, cómo llegan a un lugar, cómo buscan direcciones, cómo usan el transporte público adaptado al que se tenga en cada una de las regiones. Entonces es un componente bastante interesante. El componente 3 tiene que ver con la independencia personal. Para los más chirringos, la independencia en actividades básicas cotidianas, o sea, lo que es alimentación, higiene y vestido, para que reconozcan incluso estrategias, reconozcan sus prendas, sepan cómo combinan las prendas, cómo se las ponen al derecho, ¿sí? Y en los adultos, pues ya incluye otras estrategias que tienen que ver con el cuidado de casa, todo lo que es aseo, las técnicas de cocina. Nosotros no damos clases de cocina como tal, pues como decir, vamos como va cualquier persona a decir, yo quiero estudiar culinaria, clases de cocina de, no sé, cocina criolla o panadería, sino que se les enseñan todas las técnicas de cocina. Tiene que ver cómo pelar, partir, rallar, el manejo de los líquidos calientes, cuáles son los puntos en los que ya está, digamos, preparada los alimentos, el uso de los electrodomésticos básicos de manera segura, el uso de las diferentes estufas de acuerdo a lo que tengan en la región, bien sea estufas eléctricas, de gas o incluso estufas de leña, porque el crack ha estado en lugares, por ejemplo, donde la mayor parte de los usuarios que hemos trabajado no tienen manejan básicamente estufas de leña, ¿sí? O fogones incluso improvisados, como fue en Guainía y en otros municipios, pues por allá en el Cauca. También se les enseñan las técnicas del reconocimiento del dinero, a través de unas estrategias básicas, más el uso de otras estrategias que llegan con la tecnología hoy por hoy. Eso en técnicas de la vida. Bueno, y para las personas que cuidan de otras personas, también se les enseña el cuidado de otras personas, bien sean pequeños o adultos mayores. El componente 4 es uno de los componentes que tenemos bastante interrelación, interés común, que es el componente que nosotros llamamos comunicación, es el manejo del el braille básico. Quienes también tengan intención e interés en la estenografía, que son niveles avanzados de braille, o sea que hay unas estrategias que permiten como resumir, ¿sí? Hay algunas, digamos, para que puedan escribir de manera más rápido, y hay varios niveles de estenografía. Se les enseña el ábaco, que es básicamente para todo el manejo de las matemáticas básicas, los lectores de pantalla para las personas ciegas, los magnificadores para las personas con baja visión, y el uso del celular accesible, que hoy por diseño universal los celulares pues también tienen una tecnología que ellos muchas veces desconocen y que la idea es enseñárselas a manejar. Entonces aquí existe una de las cosas, cuando usted me decía, bueno, queremos montar una sala de braille, es posible. Lo importante es pensar entonces quién asume el proceso de formación. Entonces, mire, el crack pone a disposición un profesional que hace y está entrenado para enseñar, digamos, el braille, y que quizá ustedes posteriormente, se me ocurre, porque yo creo que de experiencias que conocemos es posible también aprender y llevarlas a otros lugares. Se me ocurre, por ejemplo, aquí con FENALCO en Medellín
en algún momento nos dijo, listo, nosotros queremos que la biblioteca llegue la gente con discapacidad visual y nosotros, bueno, a estar con nosotros, ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces les dijimos, listo, tener unos libros en braille, que también los podemos coordinar para que el INSI se los entregue, digamos, sí, sin ningún costo, que eso también es un beneficio, ¿sí? Donde ellos puedan practicar la lectura. Pero entonces ellos llegaron a la biblioteca inicialmente a practicar la lectura, practicaban y de pronto un día me llamaron y me dijeron, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Nos sentamos a pensar, a revisar un poquito como experiencias internacionales y resulta que a partir del aprendizaje del braille, se montó un taller, eso existe en México, pues no me lo inventé yo, sería una mentirosa, ni con Fenalco tampoco, pues los líderes con quienes estuvimos conversando, sino que, por ejemplo, hay un teatro que se llama Teatro a Ciegas, que es a partir de la lectura del braille, más unos efectos sonoros, se montan unas obras de teatro. Y ellos aquí en Medellín ensayan el teatro a ciegas y dan obras de teatro a ciegas. Y hay unos días al mes, unos sábados del mes, que ellos presentan la obra que hacen de teatro a ciegas. Entonces lo abren al público y el público va, asiste y incluso el público se tapa los ojos, ¿sí? Ven, Y, yo te hago un comentario referente a ese tema que ya estoy más o menos atando cabos. Nosotros íbamos a empezar el proceso, digamos, haciendo un tema de inclusión más que todo regional del eje bananero, que comprende entre Turbo, Apartado, Carepa y Chigorodó. ¿Sí? Entonces, la primera gestión que íbamos a hacer Carlos Andrés y mi persona, que es el gran aliado de nosotros, es que vamos a buscar las empresas de transporte para ofrecerles o pedirles que en gestión de donación nos puedan trasladar esas personas de los diferentes puntos. Nosotros los carnetizamos, ellos les prestan el servicio de transporte y nosotros les reconocemos a través de un certificado de donación, digamos, lo que pueda costar el traslado de eso, que la idea es traer gente de los demás municipios y hacer una cosa bien articulada. Ya Carlos Andrés tiene una experiencia muy buena en el tema de enseñar Braille. sí, él es... Él fue docente acá y la idea es formar más personas. Ustedes tienen un profesional que me imagino que para eso van a requerir un espacio o varios espacios. Entonces, para nosotros es muy importante la alianza con el municipio de Apartadó, porque dentro del tema del comodato, nosotros vamos a solicitar ser parte de la junta directiva del Instituto Municipal de Cultura y tiene un nombre largo, pero básicamente esa institución. ¿Qué hace esa institución? Administra 6 centros. Dentro de eso está la Casa de la Cultura, está la Biblioteca Pública y nosotros digamos que de la Casa de la Cultura a la biblioteca está en el mismo parque, estamos en el mismo área y contamos con la biblioteca que tiene libros con lectura braille. Entonces tenemos y ya digamos que hay algo muy avanzado con la persona que coordina todo lo que tiene que ver con cultura acá, de que nos van a acompañar en el proceso para enseñarles al tema de la música con los muchachos que están en ese tema musical. También con los diferentes escenarios podemos disponer de los 6 escenarios para que nosotros podamos construir a partir de esta alianza. Entonces, acá estoy viendo que ustedes pueden poner un profesional que está permanentemente frente a los procesos que ustedes van a adaptar. Entonces, yo pienso que sí podemos hacer muy buena alianza referente a que tengamos un punto o varios puntos de referencia donde vamos a poder desarrollar las diferentes actividades.
Claro, o incluso, pues no sé, o sea, eso habría que empezarlo a concretar. Creo que hoy es como lluvias de cosas que uno tiene como metidas en la cabeza, pero que lógicamente hay que irlas armando y diciendo, bueno, entonces, ¿quién se responsabiliza y cómo lo podemos hacer? Porque Carlos, pues, es una persona que allá mueve cosas. Él realmente ha estado muy activo, él me ha apoyado de una manera increíble. Y pues cuando digo yo, no solamente a mí como persona, pues hablo del crack, sí, de pronto me refería ahí como de manera personal, pero realmente ha apoyado la institución, la conoce, pues dice, nos cayó como anillo al dedo cuando yo lo llamé, le dije, mire, estoy en esto, me decía, ¿cómo así que pues casi como que se me apareció la Virgen, me decía él, pero yo creo que se nos aparece a todos de manera conjunta. Pensar que si Carlos pues ya tiene esa experiencia porque él es muy bueno en braille, pues él me dice, me falta un poco mejorar la tecnología y lógicamente se lo podríamos dar sin ningún inconveniente, pero pensar la posibilidad de cómo ese braille se pone a disposición de toda la población, ¿sí? O sea, como le decía yo, a través de un grupo de teatro, mire, un teatro a ciegas, entonces ya es un tema cultural a través de la lectura del braille, que es bastante interesante y eso se mueve a nivel mundial. U otro tipo de oferta, lo mismo lo de los computadores. De pronto usted me decía, bueno, nosotros creemos que le podemos apostar a la compra de 5 equipos. Yo les digo, Mintic, les ayudamos a hacer la ruta y Mintic les entrega la licencia sin ningún costo. Y que ustedes tengan estos equipos no solamente para el entrenamiento, sino para la disponibilidad de ellos, ¿sí? La disponibilidad hablamos en que puedan ir allí, puedan leer, incluso mucho material viene hoy en audio para ellos, hay audiolibros, que es otra de las opciones de los formatos también que ellos utilizan para hacer procesos de lectura, que ellos los puedan utilizar para investigación si van a hacer procesos de formación, o sea, que todo eso se pueda poner a disposición, que incluso de allí para la investigación de temas específicos con los emprendimientos que de pronto ustedes ya están pensando y que esta gente nueva que de pronto se va a empezar a vincular a los procesos de rehabilitación, pues también puedan ir apostando e involucrando, bueno, cuáles son sus intereses, tenemos esta línea o esta propuesta de emprendimiento, usted con cuál va e irlos organizando todos para que ellos puedan como participar, se me ocurre, ¿cierto? Sí, así es, así es. Y la próxima reunión, que es el 14 de diciembre, ¿es con quién y cuál es el objetivo? Bueno, es contarles un poquito. En la primera reunión les contamos quiénes somos nosotros. Muchos de las entidades territoriales no nos conocían, nos conocen más las personas con discapacidad porque nos han escuchado del crack y han soñado con estar en el crack, ¿me entiende? Entonces nos conocen algunas de ellas. La idea es hacer como una retroalimentación, o sea, contarles ya cuántas personas tenemos identificadas desde los distintos municipios, cuántas por municipio, porque eso lo hicimos, Carlos hizo ahí un trabajo, Carlos, igualmente las otras personas, pues en Mutatá está Edwin, en Chigorodo está Jessica, y en Turbo hay otra persona que también ha estado allí muy activa, entonces con ellos y los entes territoriales, pues ya cuántas personas logramos caracterizar, tener identificadas como efectivamente como personas con discapacidad visual y quizá conversar un poco sobre qué podemos apostar cada uno. Cuando yo digo apostar es, seguramente Crack va a decir ese día, vean, necesitamos un espacio físico. Sí, ¿quién ofrece un espacio físico para el programa? No tiene que ser un espacio gigante porque no toda la población se atiende simultáneamente, ¿no? Si resultaron 20, por poner un ejemplo en apartado, no es los 20 al mismo tiempo, es un programa también muy personalizado, se atienden de más o menos máximo 4 personas en algunas actividades, en orientación y movilidad en espacios abiertos, se baja un poquito, digamos, se atienden 2 al mismo tiempo, entonces se programan, digamos, unas sesiones como unas agendas en un cronograma y se va brindando como la atención. Entonces unos llegan hoy, unos están una mañana de acuerdo a la disponibilidad, si hay niños que van a estudiar, pues entonces se atienden en jornada contraria, digamos, a su horario de estudio,
y se van vinculando. Entonces, probablemente se va a decir, bueno, necesitamos un espacio físico en estos municipios, ¿sí? O cuánto se pueden desplazar de unos municipios a otros, porque quizá de pronto no se pueda estar en todos los municipios con un espacio físico, sino, por ejemplo, recepcionar. mm, por ejemplo, se me ocurre, ese día había que definir si se abre, pues si se busca un espacio físico en Apartadó y otro en Chigorodó, por ejemplo, para que de pronto los de Turbo se muevan a Chigorodó, pero nosotros que estamos aquí, o sea, yo conozco la región, hace días no voy, pero conozco la región, me he desplazado, identifico más o menos las distancias, pero con ayuda de ustedes es que quizá también vamos a lograr decir, no, eso así de pronto no va a funcionar, es mejor de esta manera, ¿cierto? Es mejor que el espacio físico sea aquí y aquí por estas y estas razones, ¿sí? Entonces, cuando decimos, bueno, entonces necesitamos por lo menos idealmente 3 equipos de cómputo disponibles para que la población se entrene en tecnología. Entonces, de pronto nos dice, bueno, yo tengo 2 equipos, o usted nos dirá de pronto, bueno, ya probablemente sí tenga los 5 equipos o inicialmente vamos a conseguir 3. Bueno, entonces es ir como sumando esos esfuerzos para que todo funcione, pues para que por lo menos arranquemos en un comienzo y podamos seguir como articulando, ¿cierto? Sí, esos equipos tienen alguna especificación técnica, algo diferente. Esa parte del No, programa son, no. La idea es que no sean muy obsoletos. Cuando tienen muy poquita memoria, que ahora, por ejemplo, en pandemia intentamos recoger equipos para entregarles a ellos en donación, pues que donaran familias y eso. Fue muy difícil porque realmente a veces la donación fue mínima. Recogimos como a nivel del país haciendo una campaña gigante, como 5 o 6 equipos. Disculpen un minutico, me tomo un poquito de agua. esos son las secuelas de la gripa. Sí, yo fui a Atrocecito. recoger, ay sí, desde la semana pasada y eso que ya estoy como mejor. Entonces, yo fui a recoger uno de los equipos porque lo entregaron en Medellín y cuando pues yo fui muy ilusionada y bueno, uno agradece, llevaba la carta de agradecimiento y todo de la familia. Ya teníamos incluso como la intención de entregárselo a otro usuario, pero la idea era chequearlo, buscar apoyo para que nos lo resetearan y poder instalarle la licencia y entregarlo. Pero realmente era un equipo tan obsoleto, era un portátil, pero tan obsoleto que, o sea, el solo encendido se demoraba por ahí 15 minutos, pues. Entonces ya es un equipo que instalarle memoria y, bueno, aumentarle todo eso, pues genera un costo muy alto, pero cualquier equipo digamos que tenga un funcionamiento normal, es posible descargarle las licencias. Estas licencias tienen la ventaja de que no consumen mucha memoria, la memoria que consumen es mínimo. De hecho, yo en este equipo de trabajo tengo instaladas las 2 licencias, tanto el JAWS como el ZoomText, no porque yo los necesite, sino porque como yo también salgo, interrelaciono permanentemente con los grupos de población que atendemos y con las entidades, pues mostrarles el funcionamiento, el desempeño, cuál es el uso, sí, porque muchas veces se desconocen, entonces por eso las tengo acá. Y realmente me permite un excelente desempeño pues de este computadorcito sin ningún problema, ¿sí? No me genera ninguna dificultad. Entonces, y él se acomoda, probablemente cada año esa licencia se renueva, o sea, para el año entrante, entonces la idea es pedir ya el JAWS 2023 o el SUNTEST 2023 y sí cambia digamos, de acuerdo, pero uno pide la licencia y ellos sí le dan a uno una indicación, dependiendo si el equipo es de 64 bytes o de 32, uno, digamos,
sigue una rutica distinta, es lo único que cambia, pero de resto no genera ningún inconveniente. Y uno de manera, digamos, muy doméstica, sin que necesite pues un gran ingeniero que uno diga, ay, ¿ahora quién me va a instalar esto en este equipo? Me voy a enredar, lo logra descargar. Yo pues manejo, digamos, tengo el conocimiento básico de tecnología, no soy la más experta y sin embargo yo lo logré descargar pues sin ningún inconveniente y asesoro a veces las descargas también de los usuarios o de las entidades cuando lo requieren, que si en caso tal lo podemos pues hacer sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, Bueno, perfecto. entonces como para darle ya un poquito de cierre a estos componentes, pues tenemos dos componentes adicionales, que es el de asesoría en psicología y trabajo social. Este componente se hace a través de la teleorientación. En algún momento pedimos y soñamos mucho con que los aliados pudieran aportar profesionales de psicología y trabajo social. Nosotros los capacitamos en lo que es la atención a la población específicamente con discapacidad visual. Fue muy difícil porque es un recurso, digamos, con que muchas veces las alcaldías municipales o algunas cosas cuentan, pero tienen Yo un... te hago una pregunta con respecto a este servicio. Em, Ustedes mandan a un profesional para capacitar a un psicólogo frente al tema, ¿cierto? Los estuvimos capacitando en algún momento, sí, reunimos un grupo de profesionales de psicología del país y los psicólogos del CRA los capacitaron y los trabajadores sociales. Y yo lo digo Eh, porque tenemos un aliado importante acá que es una IPS que se llama ujú, Clínica Chinita. ujú, Entonces el gerente está muy pendiente a acompañar los procesos de nosotros. Ahí nos va a acompañar un proceso de diabetes para nosotros ir a los colegios a dar una charla a los niños de tercer grado, que es como la mediana infancia donde captan el mensaje y ya y no están tan, digamos, adelantados con el tema de la malnutrición que llamamos nosotros. ¿Sí? ujú. Entonces, y la falta pues de ejercicio porque los pelados ahora son muy sedentarios. Entonces, ellos están muy cerquita a nosotros para entregarnos profesionales que capaciten, que nos acompañen en los procesos y toda situación, que también sería como un gran aliado. También Clofan también nos quiere, digamos, acompañar en los procesos, pero entregándonos personal de servicio. Nosotros nunca pedimos, digamos, recurso a nivel de capital, sino a nivel de servicios. Sí, eso es lo más importante. Bueno, yo creo que se me ocurre, yo lo voy a anotar aquí, ya lo anoté, pero recuérdemelo el día en la reunión para que le lancemos la propuesta a John, que va a estar allí, que es el coordinador de regionales y quien escala como todas esas inquietudes, a ver si para comienzos del próximo año se pudiese pensar en que personas pues que ya tienen una trayectoria como psicólogos atendiendo población con discapacidad visual puedan, digamos, formar un poco y profundizar un poco este tema con algunos psicólogos de la región, ¿sí? De Perfecto. acuerdo. Bueno, y por último, el tema de entonces este trabajo se hace desde teleorientación, se les hace acompañamiento psicológico a los usuarios, las familias, y desde trabajo social en el tema de derechos, básicamente a partir de la convención, pues. Y el tema de asesoría ocupacional que lo manejo yo, digamos, soy como la responsable hasta ahora. También desde la teleorientación se trabaja todo el tema de asesoría vocacional para las personas, reconstrucción de proyectos de vida y a la vez genero toda la articulación en cada una de las regiones que se requieran para poder trabajar las tres líneas de inclusión de las que le había hablado. De pronto, para resumir un poquito, pues básicamente la población ingresa a través de una identificación al programa. Esta es como lo que le muestro acá, es como el formato de caracterización y que tiene unos, digamos, una información básica y las personas no pagan por este servicio. Como le decía yo, el CRAC es el encargado de buscar alianzas interinstitucionales para poder conseguir los recursos que se requieren para la atención de la población. Y todo el país se atiende bajo el mismo modelo.
Sí, no es que de pronto el profesional que está en La Guajira, entonces se le ocurrió hacer otras cosas, o sea, todo eso se comparte, se discute, lógicamente el modelo se va actualizando a las necesidades, pero lo importante aquí es que el modelo es uno, es único y la población no tiene que asumir costos por estos servicios, independiente de que esté en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado de salud. Nosotros entonces dentro del plan, como le digo yo, cuando llegamos a las regiones se hace un llamado a la población. Nosotros lo llamamos un preingreso, se les cuenta qué es lo que se va a hacer, qué se pretende y se conocen un poco las expectativas. Cuando ya se identifica si realmente están interesados, se hace una evaluación del profesional o de todos los profesionales, porque lo evalúa no solamente el que está en terreno, sino también el psicólogo, lo evalúo yo y lo evalúa la trabajadora social para, con base en eso, definir el plan de trabajo. Y ya se inicia el desarrollo del plan de trabajo. Más o menos una persona ciega se demora, pues que sea juiciosa, más o menos 6 meses dura el proceso y una persona con baja visión sí se rehabilita muchísimo más rápido porque las estrategias pues son más a corto plazo, sí, son un poco más sencillas y más fáciles. Entonces, esa es como la propuesta, como la idea de donde podemos empezar también a tejer, lógicamente escucharlos a ustedes, eso es fundamental porque entonces ahí es cuando vamos sumando. Me parecería importante que usted también para ese día tenga la palabra y nos cuente un poquito también cómo se están pensando el tema de esos, de los proyectos de emprendimiento, ¿sí? ¿En qué áreas? O si ya tienen algo definido o no sé, si quiere, ya lo escucho. Qué pena, ya he hablado mucho. Tranquila. Pues Cuénteme. nosotros a nivel de emprendimiento, pues contamos con una situación que varios de los miembros del Club de Leones, algunos han sido alcaldes, ahí está el presidente del Consejo Apartado. También habemos muchos que trabajamos en el área de empresarial, ¿sí? Entonces, digamos que dado esos perfiles, tenemos una lluvia de ideas pues, importante. Inicialmente y escalables, sobre todo. Inicialmente queremos organizar el tema del primer emprendimiento, que es generarle, digamos, un oficio a Carlos Andrés, sobre todo para que nos acompañe en todos los procesos de aprendizaje, de capacitación, etcétera, etcétera, que podamos duplicar frente al tema de los demás compañeros invidentes, ¿sí? Cuando nosotros estemos generando, digamos, proyectos como el de la lectura Braille, eso va a ser parte del proceso para que de ahí pase, digamos, al tema de música y empecemos a detectar talentos. Entonces, la idea es, por ejemplo, que un Lazarillo León acompañe los fines de semana, o sea, nos vamos turnando a los diferentes emprendimientos para que los vayan conociendo la comunidad. Vamos de negocio a negocio, tocando, pues solicitando a la gente que apoye, digamos, el talento de estos muchachos y que empiecen ellos a generar sus propios recursos, ¿sí? También veo mucha viabilidad en el tema de el tecnológico, porque, digamos, hay que buscar acercamiento para que después de que ellos estén preparados a nivel de cómputo, se pueda generar un emprendimiento con base en eso, un call center, ¿sí? Como, Eso como que se me disparó en este momento, podría ser. sí, como un call center, como digamos, hay dentro, digamos, una de las pasiones mías es el tema de enseñarle a la gente a trabajar desde casa, en teletrabajo y toda la cuestión. Y hay muchas posibilidades de que se pueda, digamos, transcribir
documentos y toda esa cuestión. Entonces sería como enseñarles, aparte del sistema, que tenga la posibilidad de los cómputos y tratarle de conseguir un cómputo a las personas para que sigan, digamos, de cierto modo practicando en la casa hasta que ya sean completamente expertas y empezarles a orientarles, a mostrarles esos caminos. A Le nivel del cuento municipio, con relación a eso, hay una experiencia muy bonita en Barranquilla. 10 usuarios conjuntamente con Ágora, que es el aula que yo le digo, y el SENA capacitaron 10 personas del programa, 10 personas que estaban en proceso de rehabilitación en el manejo del call center, ¿sí? sí. Y Ágora también hizo un enlace con una IPS de la región. No le puedo confirmar el nombre porque no lo tengo en este momento pues como en la cabeza. Sé que el lunes entrante, o sea, ya ellos hicieron todo el proceso de formación, en la semana entrante, el lunes, empiezan el proceso de prácticas, ¿sí? De prácticas empresariales, porque el SENA, pues ya, digamos, el manejo del call center, además que incluía atención al cliente, ellos le involucraron como 3 programas complementarios, pues, a todo el manejo de la tecnología, y la idea es que esta entidad de salud se quiere quedar con ellos. Esperemos, pues ellos saben que depende también de sus resultados, de que sean óptimos, juiciosos, pero la perspectiva es que se queden trabajando con ellos en la asignación de cita, reasignación de cita. Todo ese tema, digamos, este periodo de práctica va a ser 3 meses y a partir de ahí ya les harían el contrato a término indefinido. Sí, Entonces, como contarle que sí es posible, ¿sí? eso es un proceso que hay que desarrollar y en el camino se van mostrando los diferentes emprendimientos. Lo importante es capacitarlos. Después de que ellos estén capacitados, ya de ahí para adelante se abren las puertas y las oportunidades. Y sobre Yo le... todo de trabajar en casa, porque hay, digamos que como seres vivos, ellos, como todos, necesitamos generar recursos para la supervivencia. Entonces, que en vez de ellos tener una carga para la familia, ellos puedan sumar a los Sí, ingresos de la familia. estamos Sin, totalmente de acuerdo. sin tener que perder el tema de la dignidad buscando, digamos, limosnas o cosas así, no. Vamos a buscarles sobre todo que emprendan, se capaciten y que sepan ganar la vida dignamente. Es eso realmente lo que cambia el paradigma. Cuando uno sigue diciendo, pues usted tan guapo, tan independiente, tan valeroso, pero aporte, y uno, pues es que nadie me da trabajo, ¿sí? Eso es lo complicado, ¿sí? Y definitivamente eso es lo que contribuye a cambiar el paradigma frente a la discapacidad. Yo tengo, pues no sé, por allá uno piensa y piensa, como le digo yo estuve en algún momento, he estado por allá en la región, he conocido algunos proyectos sociales con el banano, que yo tengo otra vez metido eso como en la cabeza, o sea, uno conoce que ciertos grupos sociales montaron propuestas y proyectos a partir, digamos, de la producción de un proceso de bananos y que de ahí han generado ingresos para unos grupos poblacionales importantes. No sé si eso todavía exista. Y cómo se pudiese retomar también, porque quizá a algunos les gusta la tecnología, pero otros digan, no, pues, ¿qué tal si, no sé, a partir de alguien que nos apoye y ayude a decir, bueno, es que para que sea un producto innovador Sí, allá en la si no región, ¿sí? existe, si no existe, se crea. O sea, Sí. nosotros no nos podemos quedar en el camino porque la idea no sea gestionada o gestado. Ujú. Pero bueno, hay muchas cosas. A Lo mí se me vienen podemos muchas pensar a cosas a la futuro, cabeza. ¿cierto? Acá tenemos la ventaja de que esta zona es rica en el tema Ujú. de tierras muy fértiles, entonces también podemos ejecutar proyectos de la mano con ellos que también van dentro de la parte de la accionar del León, que es el tema de medio ambiente, importantísimo. También Ok. de seguridad alimentaria, también importantísimo. Entonces con ellos podemos también trabajar en sus casas, huertas, para el pan coger y toda cuestión. Ujú. También, y vuelvo, insisto, con el acompañamiento del municipio, muy importante una SAMA que nos acompañe con el proceso, por ejemplo, de las semillas certificadas, etc. Bueno,
ahí se vienen cosas que hay que ir construyendo paso a paso. Bueno, Que pasa es aquí, que estamos arrancando y tenemos que arrancar con algo para empezar a armar sí. bien el muñeco y poner a que eso prospere y camine. Perfecto. Y yo creo que hay otra ventaja adicional en los últimos años que ustedes también tienen, es que tienen universidades allá importantes que quizá también aporten con una investigación. Pues una investigación, no estamos hablando cosas complejas, sino decir, bueno, ¿cómo procesamos el banano? No sé, así como el suroeste, digamos, del departamento de Antioquia ha centrado sus esfuerzos, por decir algo, en los cítricos, por poner un ejemplo, y montó toda una cantidad de industria en torno a eso, pues de pronto un proceso que nos pudieran ayudar a pensar, que sea muy propio, como decíamos, con todo lo que usted dice, como para que ellos generar una pequeña industria, por decir algo así, y todos generen ingresos, ¿sí? Entonces, yo creo que las universidades, en caso tal, dado el caso de que las necesitamos, también podrían estar allí, ¿sí? La Universidad de Antioquia, por ejemplo. Acá las universidades y el SENA también es un Es muy ente activo. importantísimo, importantísimo para toda esa gestión. Qué chévere. Bueno, doctora, Bueno, yo creo